Bueno amigos, este es el lugar que le llamamos Pajaco o específicamente este lugar se llama Pajatampa. Eh, Le pregunté a mi papá que qué quiere decir Pajatampa. No supo decirme porque es un lugar que le denominaron hace ya mucho tiempo. Pero de manera lógica, Pajatampa quiere decir, bueno, lleva tres raíces. Pahti, At y Tatampa, Pajatampa. Posteriormente se los describo, pero lo que yo quiero pensar es que le dieron este nombre porque el agua que nace acá es, vaya, es es única, vaya. Entonces lo que yo quiero pensar es que cuando la gente trabaja allá abajo, bueno, en esa zona, quiero pensar que venían por el agua y les calmaba la sed. Y bueno, el agua, vaya, si la probaran realmente quedarían maravillados porque es un agua dulce, agua natural. Pero bueno, a lo que iba es que el agua nace debajo de esta zona rocosa. Es, vaya, es muy hermosa. Está, prácticamente es como un cerro y debajo de ese cerro, me calmo para que escuchen el cantar de los pájaros. Debajo de ese cerro está naciendo el agua. Este lugar, vaya, lo valoramos como no tienen idea. Si pueden ver allá arriba, la zona está encuevada. Incluso cuando yo cuidaba borregos con mis primos, nos veníamos a refugiar en esta parte. Porque la zona está encuevada, vaya. Eh, Aquí, Pajaco, eh, de Pahti, At y Co, que es Co es locativo para indicar un lugar. Entonces, mi comunidad se llama Pajaco o Calasur, pero este lugar en específico le llamamos Pajatampa. Eh, Actualmente ya lo cerramos porque transportamos esta agua para consumo local, pero vaya, es un lugar sumamente hermoso y bueno, comento, esta agua nos lo querían quitar eh, las personas de otro municipio, Teteles, pero optamos por adelantarnos y pues aprovechar el agua para nuestro beneficio. Eh, Estos son lavaderos que hace tiempo construyeron para aprovechar el agua, pero a raíz de los rumores de que querían quitarnos prácticamente el agua, entonces optamos por llevarlos, para llevarlos, bueno, sacarla para el beneficio nuestro. Y allá arriba espero puedan ver cómo está cayendo el agua de manera natural. Esto es realmente, es único, vaya. Escuchen cómo cae el agua. Allá a lo lejos se puede ver. De ahí cae y a través de un caño que construimos, bueno, un acueducto, se transporta y hasta allá es donde cae. Este es un tanque donde la almacenamos y ya se va hacia allá. Allá está un cuarto donde la bombeamos hacia la comunidad y ya la repartimos. Pero lo que quiero que vean es qué lugar tan majestuoso tenemos acá.
Y este lugar, como les comento, le llamamos Pajatampa. Y bueno, si estuvieran aquí, vaya, quedarían maravillados con esta maravilla que la naturaleza nos dio. eh, y bueno, eh, este camino lleva hacia otro lugar, un lugar más adentrado, que es donde también iba con mis primos a cuidar nuestros borregos. Por eso estos rumbos, vaya, los conozco de manera perfecta. Miren todo lo que es el lugar. Todo este lugar, entonces mi gente, miren, inclusive de aquí se llega a ver un poco donde cae el agua. Entonces este lugar le llamamos Pajatampa, agua, agua, agua que es cura y que se encuentra debajo en este caso de este cerro, Pajatampa. Son los lavaderos que les comentaba. Y bueno, seguiría visitando este lugar porque quiero, quiero que, bueno, las clases que doy de náhuatl las quiero documentar en este lugar, que es realmente un lugar, como ven, un lugar maravilloso.